Bienvenidos una vez más. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, Lic. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Luis, buenas noches. Hola a todos y todas. Bueno, el día de hoy, mis estimados, bienvenidos una vez más a esta sesión de clases de Derecho Procesal Penal 1. Bueno, patojos y patogas, en la sesión de clases anteriores vamos a tratar de avanzar un poquito el día de hoy en lo que a este curso presenta, el contenido temático y los temas y sus respectivos temas, valga la redundancia, perdón. Bueno, el último día de clases, patojos y patojas, nosotros estábamos analizando o estuvimos estudiamos, mejor dicho, lo relacionado a los sistemas procesales en Guatemala. Sistema procesal acusatorio, inquisitivo y mixto, ¿verdad? Ya concluimos en determinado punto que el sistema procesal que se utiliza o que es utilizado o que es aplicado, mejor dicho, para el desarrollo del proceso penal acá en Guatemala es el mixto. Es el mixto, ¿por qué, jóvenes? Porque tiene características del sistema procesal inquisitivo y tiene características del sistema procesal acusatorio muy marcadas, muy marcadas. De esa razón, o de esa cuenta, mejor dicho, se da o deviene la idea de que acá en Guatemala es aplicado el sistema procesal mixto para desarrollar el proceso penal. Ahora bien, en Guatemala, o mejor dicho, sí, en nuestro país, como en todos los demás países del mundo, ¿verdad? Dentro de sus sistemas procesales o los sistemas procesales, tanto de Guatemala como de otros países en el mundo, son regidos o se rigen, jóvenes, a base de principios, a base de garantías, ¿verdad, patojos? Que comúnmente se dice que son las que informan los principios y garantías, son las que informan al proceso penal, es decir, nutren el proceso penal, ¿verdad, jóvenes? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un principio, jóvenes? Por el inicio, perdón. ¿Qué es un principio? Para ustedes, ¿qué es un principio? A ver, licenciado, podríamos decir que es un postulado. Un postulado, sí, lo podríamos tomar como sinónimo, pero ¿qué más, Edwin? ¿Algo más o por ahí? Que nos indica la identificación ahí sí que de algo, ¿verdad? Porque podríamos decir, en lo más común podría decir, el principio es por donde se inicia algo, un procedimiento, un proceso. Muy bien. Tiene muy bien conformada la idea. Vamos a ver, Brian R. Mac, dice aquí. Buenas noches, licenciado. Hola, Brian. Buenas noches. Un principio se puede considerar también como un punto que se debe tomar en cuenta como primero, como la base de algo. Muy bien, Brian. Excelente su idea también. Leslie Estefanía Ruiz, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado.
un principio sería un lineamiento que sirve como guía para la creación, interpretación y puesta en práctica de una norma. Muy bien, excelente también su aporte, Lely, muy bien. Emerson Orellana, a ver, adelante, por favor. Un principio es un enunciado que tiene preeminencia para poder resolver un asunto que corresponde. Muy bien, Emerson, muy bien. Todos tienen la idea, patojos. Gustavo Quiroga. A ver, adelante, Gustavo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Para mí un principio podría ser un punto de partida donde surge o nace una cosa, Lick. Muy bien, también, Gustavo. Sí, patojos, vean, todos tienen una buena idea de lo que el término principio significa o cómo lo podemos interpretar nosotros dentro de nuestra materia de estudio, que es el derecho procesal penal. Por aquí en el chat dicen que es una regla, base de ideales, fundamento, reglas políticas, origen, base, puede ser la existencia de una cosa también. Ya hablando jurídicamente, jóvenes, ya tomando como base, perdón, no jurídicamente, como base lo que la doctrina refiere acerca de este término, según Sánchez Velarde, según Pablo Sánchez Velarde, que es un autor muy reconocido en relación a temas de derecho procesal penal, él nos dice que los principios son normas rectoras que inspiran el proceso de observancia tanto por el legislador al elaborar las leyes como por los órganos encargados de interpretarlas y aplicarlas. De su enumeración se desprenden lineamientos básicos de actuación judicial, imprescindibles en la búsqueda de una justicia más equitativa, que son de exigencia y exigibles por los interesados a título de garantía. Entonces, como ustedes podrán ver, patojos, ustedes podrán apreciar, efectivamente, pues todos tenían la idea de lo que un principio significa, ¿verdad? Principios, garantías constitucionales se refiere a esos derechos que deben ser observados y respetados y que nacen, perdón, de la Constitución. Entonces, principios y garantías constitucionales es el tema que vamos nosotros o es el tema con el que nosotros, mejor dicho, vamos a iniciar, principios y garantías constitucionales que informan al proceso penal. Como ustedes muy bien saben, patojos, yo creo que ustedes en quinto semestre, me parece, ya aprobaron el curso de Derecho Constitucional. Entonces, ahí a ustedes les enseñaron la división de la Constitución, en qué parte se divide, parte dogmática, parte orgánica y parte pragmática, ¿verdad? En tres partes se divide nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, ¿qué contiene cada una o cuál es la función de cada una? La parte dogmática pues establece todos aquellos principios, derechos y garantías fundamentales que tiene el ser humano. La parte orgánica es la encargada de la parte orgánica, orgánica es la que contiene o se encarga, mejor dicho, de organizar al Estado. Dentro de esa parte se encuentra lo relacionado a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y la parte pragmática, pues es aquella que contiene todos aquellos mecanismos de defensa del orden constitucional. No vamos a entrar a eso ustedes ya lo vieron, ya lo tienen que haber estudiado. Lo que nos interesa a nosotros es esa
mencionada parte dogmática, ¿va? O al menos para nuestro estudio, nos interesa esa parte dogmática que contiene los derechos, principios y garantías inherentes al ser humano. Esa parte dogmática empieza a partir del artículo 1, pero se extiende, o mejor dicho, no pero, y se extiende hasta el artículo 139. 139. Es correcto, muy bien, Pato, muy bien, Emerson. Heidi, muy bien, hasta el 139, efectivamente. Ahí en el 140, en donde ya empieza a hablar acerca del Estado de Guatemala y la soberanía, eso constituye la parte, el principio de la parte orgánica de la Constitución. En esos 139 artículos, bueno, no solo eso, no solo se encuentran esos derechos, sino que algunas limitaciones a la forma de limitar los derechos constitucionales, esos derechos que anteriormente la propia Constitución señala. Los primeros artículos son de nuestro interés, joven. ¿Por qué son de nuestro interés los primeros artículos de la Constitución? Sencillamente por el hecho de que ahí es donde se encuentran contenidos esos principios y garantías constitucionales que informan al proceso penal guatemalteco. Y esto se da a partir del artículo 1 al 46 de la Constitución. Del artículo 1 al 46. ¿Por qué se incluye lo relacionado a la propiedad, a la aportación de armas, inclusive la libertad de religión, al derecho de autor, libertad de industria y comercio? Porque todos ellos son susceptibles, todos esos derechos son susceptibles, los derechos hay contenido, los derechos, no los principios, los derechos ahí contenidos son susceptibles de ser afectados o de ser, mejor dicho, tutelados como bienes jurídicos a través del derecho penal, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos desde esa perspectiva se deben de visualizar, pero lo que a nosotros propiamente nos interesa es son aquellos artículos de la Constitución que efectivamente contengan determinado principio o determinada situación que sea encaminada a ser, o que esté encaminada, perdón, a ser aplicada en la vía procesal penal. ¿Cómo cuál? El artículo 1, en la vía procesal penal, sí. El artículo 1 y 2, esos, miren, jóvenes, de cajón se van. Siempre se aplican en las argumentaciones de los abogados, en la refutación, ya sea de la contraparte, que sea Ministerio Público, querellante adhesivo, y en las argumentaciones de los jueces. ¿Por qué? Porque la protección a la persona y los deberes del Estado, en términos generales, jóvenes, eso está en todo ámbito. Pero en el ámbito procesal penal es específicamente especial por el hecho de que cada uno de los sujetos procesales, cuando hablamos de los deberes del Estado, cada uno de los sujetos procesales debe de cumplir su rol per se o como debe de ser dentro del proceso penal en representación del Estado. Si un deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la justicia, por ejemplo, ¿cómo podremos percibir eso si al final de cuentas tenemos un juez, digámoslo así, sesgado en la emisión de sus juicios al momento de resolver? Existen, jóvenes. O sea, aquí no nos vamos a hacer los chiquitos. De determinada manera de pensar o de otra, pero existen jueces que no se compenetran en su papel y bajo el afán de impartir una verdadera justicia según ellos,
pasan por sobre la ley. Eso no es permitido. Nadie está sobre la ley. ¿Verdad, jóvenes? Artículo 204 de la Constitución le manda a los jueces a estar únicamente sujetos a la Constitución y a las leyes de la República. O bien son demasiado permisivos y aún teniendo todo enfrente, no resuelven como debe de ser, y de esa manera no es posible porque ellos forman parte de un organismo de Estado. Ellos son el Estado. Ellos son el Estado. De esa cuenta, si emiten una resolución desfavorable para determinado sujeto procesal y lo llevan hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes van a demandar es al Estado de Guatemala a través del organismo judicial por la emisión de la resolución tal, ¿verdad?, que fue emanada o emitida por parte del juez tal. Un empleado estatal, eso es lo que son. Funcionarios públicos, por supuesto que sí, pero no dejan de tener la calidad de empleados, son empleados estatales, o sea, ellos son parte del Estado. ¿Cómo es posible que el Estado de esa manera pueda garantizar la seguridad, la paz, el desarrollo integral, la paz, la seguridad y la paz en este caso? Porque cuando a alguien le resuelven desfavorablemente ante una abierta, o frente a una abierta injusticia, o de manera injusta, abiertamente, mejor dicho, obviamente no se va a quedar tranquilo, y eso no contribuye a que en nuestra sociedad haya paz. Pero eso es en términos generales y es aplicable a todo lo que pueda devenir en cuanto a las relaciones entre el Estado y los particulares, específicamente en el proceso penal, así sería. Ahora, jóvenes, el principio de igualdad, contenido en el artículo 4, opera dentro del proceso penal o informa el proceso penal. Sí informa el proceso penal, porque como sujetos procesales, ¿quién tiene su código procesal penal en el artículo número 5? ¿Quién me lo puede leer? El último párrafo de ese artículo, el que establece. Número 5. La víctima o el agraviado y el imputado como el último párrafo, perdone, Leslie, perdone, gracias. El último párrafo de ese artículo, por favor, Leslie, por favor. Yo tengo ese último párrafo. Perdón, sí, tiene razón. La víctima o el agraviado, perdone que la haya interrumpido. Adelante, por favor. La víctima o el agraviado, no se preocupe, licenciado. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio de debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Muy bien, Leslie, le agradezco su colaboración, gracias. Ahí está, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Es decir, la propia ley procesal penal establece lo relacionado a, o mejor dicho, tiene inmerso dentro de su articulado este principio. Es decir, esa tutela judicial efectiva, que es la obligación del juez de velar y darle seguimiento a todas y cada una de las etapas que se desarrollan dentro del proceso penal, para que dentro de las cuales no se transgreda, violente ningún derecho o garantía o principio atinente a determinado sujeto procesal, ¿verdad? Pero en ese ejercicio que debe realizar el juez, también cuando hay alguna pretensión por parte de algún sujeto procesal, ¿verdad?, se debe de velar, o mejor dicho, el juez debe actuar con imparcialidad, tratando de una manera igual o de una forma igual a cualquier sujeto procesal, ¿verdad?, o a cualquiera de los sujetos procesales. Trato igual al sindicado que a la víctima. Trato igual al MP, al Ministerio Público, que al sindicado o al querellante.
Debe de haber igualdad. Ese principio constitucional sí informa el proceso penal, jóvenes. Y ustedes lo ven inmerso ahí en ese artículo 5, ¿verdad? Ahí lo ven inmerso ustedes. En ese artículo 5 del Código Procesal Penal. Ese artículo 4, ¿va? Lo ven inmerso de la Constitución, lo ven inmerso en el artículo 5 del Código Procesal Penal y es aplicable en toda actuación, es decir, en el desarrollo del proceso. Si ustedes evidencian que el juez está teniendo un trato desigualitario hacia ustedes como sujetos procesales, es decir, a mí como abogado patrocinador del querellante adhesivo, no me trata de la misma manera, no me trata de una forma igualitaria que como al abogado del sindicato. Yo en mis acciones legales que planteé se lo puedo hacer, ¿verdad? A mí una vez, por ejemplo, no atendieron una petición en un juzgado, bueno, que por ética me voy a reservar qué juzgado era, pero no atendieron una petición que yo hice referente a una actividad procesal defectuosa, porque el juez, como estaba enojado, porque él le había dado falta de mérito al sindicato, yo estaba patrocinando a la querellante, le dio falta de mérito al sindicato, yo apelé, acogieron mi apelación, revirtieron la resolución del juez, no la revirtieron, no es esa la palabra, revocaron, esa es la palabra adecuada. Revocaron la resolución del juez y le ordenaron que dictara auto de procesamiento sobre la base de los argumentos indicados por la sala. Y viene el juez y como estaba enojado, porque eso pasa, jóvenes, se enojan, ¿verdad? Cuando no saben cómo hacer su trabajo, se enojan. Entonces viene y dice, y como la sala lo ordena, porque la sala lo ordena, yo dicto auto de procesamiento. Si ustedes ven en el Código Procesal Penal hay un artículo, les estoy tratando de ejemplificar esto, jóvenes, la igualdad, porque no lo vamos a desarrollar todo. Ustedes van a estudiar los demás artículos y yo voy a presentar o pasarles una hoja de trabajo relacionado con esto, con los principios constitucionales que informan al derecho procesal penal. Yo se lo estoy tratando de ejemplificar. Entonces, yo le dije a él, ¿verdad? Le planteé una actividad procesal defectuosa de primero, para que vean el trato desigual y después cómo paró. Pues vine y el juez dijo, se dicta auto de procesamiento por lo que dijo la sala. Eso no es así. El artículo 11 del Código Procesal Penal establece que todas las resoluciones deben de encontrarse debidamente fundamentadas. Y al menos, si él no tenía nada más adicional que decir, él tendría que haber indicado, ¿verdad? De que efectivamente por los argumentos fundamentaron, ¿verdad? Su resolución, aunque fuera así escueta y corta, porque como de plano la Biblia le estaba picando el hígado. Entonces, fundamentar su resolución, ¿verdad? Indicar, mire, conforme lo ordenado por la Sala de la Corte de Apelaciones, se dicta auto de procesamiento, ¿verdad? En contra de la persona a la que se refiere, acogiendo en el auto de procesamiento cada uno de los argumentos relacionados o indicados o plasmados en la resolución a través de la cual se ordenó dicha acción, es decir, el dictar auto de procesamiento. Entonces, con esas dos líneas que él hubiera dicho, el proceso se depura y efectivamente hay hechos, porque la sala señaló hechos, hay hechos que deben, hay hechos o el auto de procesamiento ya va a contener hechos. ¿Y por qué es tan necesario eso? Porque si el sindicato decidiera aceptar cargos, básicamente el auto de procesamiento, que es facultad única y exclusiva del juez contralor, no podía la sala dio los argumentos, pero el juez debería indicar qué argumentos son los que debía de contener el auto de procesamiento. Y como él dijo, yo no voy a leer la resolución, de plano le dolió,
Entonces, él no iba a leer la resolución, pero tenía que hacer lo suyo, porque la sala se lo estaba ordenando, porque era él el que estaba dictando el auto de procesamiento. Entonces, si el sindicado quiere aceptar cargos, no hay hechos para aceptar cargos, fíjense, jóvenes. Ahora bien, en esa misma audiencia, como era la continuación de una declaración, le explicó al abogado defensor de qué manera debía de acreditar el arraigo para que su patrocinado no quedara detenido. Fíjense, jóvenes. Y yo no se lo hice ver ahí, se lo hice ver en la actividad procesal defectuosa que planteé después, indicando de que él había dictado un auto de procesamiento sin hecho y de que esta representación había recibido un trato desigual, porque cuando no acoge mi petición, se toma el tiempo de explicarle a un profesional del derecho cómo debe de realizar su trabajo. ¿Qué habrá pasado ahí? Solo ellos lo saben, solo el abogado y el juez lo saben. Eso yo no me voy a atrever a hablar acerca de eso, pero a buen entendedor pocas palabras, ¿no, patojos? Pero lo que yo les quiero dar a entender es el hecho de que ese principio de libertad e igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución debe de informa el proceso penal. ¿Cómo es que lo informa? Es que debe de aplicarse, debe de ser aplicado en el proceso penal. ¿No, jóvenes? Eso quiero que les quede a ustedes muy claro. Si pasamos al siguiente principio en la Constitución, como les digo, no les voy a explicar todos, les voy a explicar cómo es que funcionan. Ustedes me van a estudiar esos 46 artículos y yo les voy a plantear, voy a formular o voy a hacer un laboratorio. No les voy a decir, no les digo cuándo, pero lo voy a hacer. Y no les digo cuándo para que ustedes estudien. Bueno, entonces, la libertad de acción, por ejemplo. Este principio establece que las personas tienen el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Contrario sensu o al contrario del principio de legalidad para los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo. ¿Qué ellos pueden hacer? Todo aquello que les permite la ley. Solo lo que la ley les permite. Entonces, ¿cómo es que informa el proceso penal, jóvenes? Pues cuando nosotros estudiamos y analizamos el contenido del artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, que contiene específicamente el principio de legalidad en materia penal sustantiva y en materia penal adjetiva, ¿verdad? Este principio, al observarse siempre, ya viene a concretar la idea del principio de legalidad, porque el principio de legalidad en materia penal sustantiva y adjetiva se encuentra contenido en los primeros 2 artículos del Código Procesal Penal. ¿Cómo viene a complementar la idea? Pues con esto, señor juez, porque ustedes lo van a escuchar. Yo lo he escuchado, jóvenes. Yo he escuchado esto que les voy a decir. Los jueces dicen, bueno, la ley no dice nada al respecto. Como no prohíbe lo que vamos a hacer, hagámoslo. Hombre, patojos, eso es haber pasado a medianoche en la universidad. Un juez diciendo eso, por Dios santo. Si la ley no establece, no lo puede hacer. Eso queda para los particulares conforme al artículo 5. Ellos son los que pueden, si algo no está establecido, ellos pueden hacerlo, ¿no? Funcionario, empleado público, usted, solo que la ley lo establezca, puede hacer eso. Si la ley no lo establece, no puede. Sí pasa eso, Amílcar. Sí pasa eso. Yo lo he escuchado. Es que, o sea, yo digo, miren, jóvenes, de veras, así seriamente yo se los digo. ¿Cómo les puedo, si ustedes escuchan algo así, jóvenes, cuando escuchen algo así, imagínense si yo no les fundamento esto que yo les estoy diciendo, si yo no se los pongo aquí en la ley, en el plano legal,
¿cómo quedo yo como catedrático? Mal, muy mal. ¿Y cómo es que se termina de afianzar eso que yo les estoy, de lo que yo les estoy hablando, del principio de legalidad? Lean el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí se establece el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública. Y dice que los funcionarios y empleados públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes del país. Sujeción a la ley, principio de legalidad, principio de sujeción a la ley. Específicamente en el caso de los jueces, lean el artículo 204 de la Constitución. Ahí dice que los jueces tienen independencia judicial. La bendita independencia judicial que algunos de ellos promulgan o de la que hablan para hacer lo que ellos quieren. Y el artículo 204 sí establece el principio de independencia judicial, pero también habla del principio de sujeción a la ley, el principio de legalidad, sujeta a los jueces a la ley. Ahí dice que los jueces están sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes del país. Entonces, si la ley lo dice, jóvenes, ¿cómo me lo puedo estar inventando yo? Ahí está en la ley, yo no me lo estoy, y les estoy dando los artículos para que ustedes lo lean. Pero escuchar a un juez que en el ejercicio de su función quiere actuar como particular. Pero es que la ley tampoco dice que no lo podamos hacer. No, por Dios santo. Con que la ley no diga nada, no puede. No necesita encontrar una prohibición ahí contenida en la ley. Con que la ley no diga nada, sencillamente no se puede. Y ahí está, ejemplificado esa libertad de acción. Ahora específicamente, ¿verdad, jóvenes? Ahora, les voy a, como les digo, les voy a explicar unos nada más, porque quiero entrar a hablar propiamente de las garantías o principios procesales establecidas ya en la norma penal, en la norma procesal penal, oigan, jóvenes. Y como les repito, esto ya les queda a ustedes para que lo estudien, porque vamos a realizar un laboratorio de ello. Ahora ya propiamente hablando, jóvenes, principios que informan, principios constitucionales, o sea, lineamientos, ¿va, jóvenes? Como lo habíamos hablado, normas rectoras, ¿va, para todos, que inspiran al proceso penal y que se encuentran contenidas en la Constitución, ya propiamente hablando de ellas, el artículo 6, detención legal, el artículo 7, notificación de la causa de detención, porque eso sí es en el ámbito penal, jóvenes. El artículo 8, derechos del detenido, el artículo 9, interrogatorio a detenidos o presos, el artículo 10 habla de los centros de detención legal, el artículo 11 habla de la detención por faltas o infracciones, el artículo 12 de derecho de defensa. Es un principio, es una garantía inviolable, jóvenes. No se puede violentar el derecho de defensa. En la Constitución, coloquialmente algunos dicen que es sagrado. Ese derecho es sagrado. Y así, ustedes van a leer los demás, pero quiero que se enfoquen en aquellos principios o garantías. Así es, América, ese es sagrado. Ese derecho, cuando intentan transgredirlo o violentarlo, es cosa seria. Uno hasta puede meter a la cárcel a la gente. Entonces, los demás artículos hasta el 46 ustedes los van a leer. Y quiero que se enfoquen para todos en cuáles de esos artículos contienen principios o garantías que propiamente informan al derecho procesal penal. Por favor. ¿Oyeron? Porque es importante. Sí es importante. Pero no me voy a centrar ahorita en el estudio de ellas, porque cuando hablemos de la declaración de sindicado, vamos a ver muchos de esos principios y garantías y los vamos a tener que desarrollar. O sea, sí vamos a tener que hablar de ellos, ya propiamente hablando de cada uno de.
pero por el momento me interesa de que ustedes realicen ese análisis con el que ustedes se van a quedar para el momento que pues yo decida presentar una hoja de trabajo, un laboratorio. Ya veremos qué podemos hacer con ello. Entonces, teniendo la idea clara, o mejor dicho, ¿tienen alguna duda o pregunta para determinar o establecer? Si tenemos la idea clara en lo que a principios o garantías constitucionales que informan al derecho procesal penal se refiere. ¿No? Edwin, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Entonces, al ser no solo la lectura del artículo 1 al 43, tenemos 46, perdón. 46. Tenemos que encontrar en el articulado que vamos a leer cuáles tienen principios que son vinculantes con el proceso penal. ¿Es así? Ustedes enfoquen su análisis de esa manera. Okay. Efectivamente, porque en esos 46 artículos también hay unas cuestiones que sí se salen un poquito del contexto del ámbito penal, pero del ámbito procesal penal, perdón, pero enfoquen su análisis o su estudio desde esa perspectiva, ¿oyó, Edwin? Y eso es para todos, por favor, así es como les pido yo que, claro, Edwin, así es como les pido yo que lo hagan por el ejercicio que en algún punto yo los voy a poner a realizar, ¿verdad? Entonces, una vez más, estos principios o garantías constitucionales deben o son, mejor dicho, de estricta observancia dentro del proceso penal. Por eso, la denominación de informan, ¿verdad, patojos? Que informan el proceso penal, o sea, nutren el proceso penal. Es decir, uno puede tomar ese principio de igualdad contemplado, porque ese principio no lo encuentran contenido así, bueno, no lo tengo yo así definido como tal dentro del Código Procesal Penal, más que como lo analizamos del contenido del artículo 5 del Código Procesal Penal, jóvenes. O sea, ahí yo realicé un análisis interpretativo y llegué a la conclusión que efectivamente dentro del último párrafo de ese artículo se encuentra inmerso de determinada manera el principio de igualdad, o le informa al juez que en ejercicio de esa tutela judicial efectiva, ¿verdad?, que debe de responder a las legítimas pretensiones de la víctima y del sindicado dentro del proceso penal, él debe tratarlos de una forma igualitaria. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, pero como les digo, gran parte de su tarea, jóvenes, como juristas, como profesionales del derecho en un futuro cercano, es la de no solo formular un análisis. Ustedes tomen muy en cuenta de que es importante que ustedes tengan la capacidad de integrar normas, de realizar análisis integrales. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy presente, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esa es la función de nosotros, ese es nuestro trabajo, no importa la función que realicemos, como jueces, como fiscales, como defensores, como lo que ustedes quieran dentro de un proceso penal. Y bueno, en términos generales, en nuestra carrera, nosotros no solo estudiamos una ley, no solo estudiamos la Constitución y la ley del organismo judicial, el Código Procesal Penal, el Código Penal, no, integramos todo eso. Integramos las normas. Eso es lo que nosotros hacemos. Ese es el ejercicio que ustedes deben de aprender a realizar en cualquiera de las ramas del derecho. Específicamente en esta, pues se utilizan mucho tanto las leyes que les mencioné como las normas penales especiales. Algunas de esas normas penales especiales contienen cuestiones de procesales, cuestiones procesales
que son aplicables dentro del proceso penal, va, jóvenes, pero que están por ahí escondidas y que nosotros también las tenemos que estudiar. Ejemplo de ello, la ley contra la delincuencia organizada. La ley contra la delincuencia organizada, cuando se estudian estructuras criminales, tiene contenidos o tiene contemplados 3 métodos especiales de investigación. Las entregas vigiladas, las operaciones encubiertas, que son desarrolladas únicamente por personal del Ministerio Público, y las interceptaciones telefónicas, que ese método especial de investigación sigue adjudicado. Entonces, se aplican normas procesales. A él se aplican las normas procesales. Entonces, lo que yo les quiero decir es que esto que vamos a aprender nosotros ahorita, o que vamos a analizar ahorita, es muy importante para toda su carrera profesional y para el caso de aquellos que decidan volverse penalistas. Va para todos. Es muy importante. Mucho. ¿Qué es eso tan importante? Estamos estudiando principios constitucionales que informan el proceso penal y las garantías procesales que se encuentran contenidas en los primeros 23 artículos del Código Procesal Penal. Importantísimas, jóvenes. El pilar del proceso penal está acá, plasmado en esos 23 artículos. Y si ustedes no los manejan, créanme, los que sufren, uno sufre. Y si ustedes, por ejemplo, en el programa, yo ahorita, así a grosso modo, hablamos de cómo es que uno debe de procurar la ubicación de esos principios o garantías constitucionales que informan el proceso penal, ¿va?, dentro de nuestra Constitución. Obviamente, hay un sistema universal de protección de derechos humanos, un sistema nacional de protección de derechos humanos, y está la Declaración sobre Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José, que también son puntos que están en nuestro programa. Pero ahí únicamente me limitaré, prefiero voltearme yo esta media hora para empezar el tema de las garantías procesales y limitarme a indicarles que efectivamente, en cuanto al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos se refiere, ¿verdad?, que es un punto que está en el programa. Esto es lo que a la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere, ¿verdad? De ahí de donde nacieron algunos derechos civiles y que contempla ciertas garantías que deben ser aplicables a todas las personas, a todos los estados, signatarios de dicha convención, para que determinadas garantías procesales puedan ser aplicados a lo interno de cada uno de los estados o de los países. En cuanto al Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos se refiere, PDH, Procuraduría de los Derechos Humanos. Ese es nuestro Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Tiene su asidero constitucional, ¿verdad? Es decir, nace la Procuraduría de los Derechos Humanos, nace de la Constitución, específicamente organismo judicial. Ahorita les voy a decir el artículo. El artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 273, 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala le da nacimiento a la figura del ombudsman, el procurador de los derechos humanos en nuestro país. En lo que a la Declaración sobre Derechos Humanos, que la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere, es el denominado Pacto de San José, el pacto signado del cual Guatemala también es parte, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿va?, que crea una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que crea una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, cada una con facultades específicas. La comisión otorga medidas de protección a las personas que demanden las mismas y se crean violentadas en sus derechos humanos, ¿verdad?, se crean perturbadas en sus derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de juzgar las violaciones o transgresiones que sufran
los particulares connacionales de los estados signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, hay sistemas, ese es un sistema regional de protección de los derechos humanos. La Convención Americana o el Pacto de San José también establece algunos principios y garantías que deben de ser observados. Permítanme, voy a buscar a ver si lo tengo por acá. Que deben de ser, aquí está, que deben de ser observados dentro del proceso penal. A manera de ejemplo, porque como les digo, quiero que entremos al estudio de lo que a las garantías procesales se refiere. A manera de ejemplo, tenemos esto, no está como tal en nuestra legislación procesal penal. El artículo 7 de la Convención Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su numeral 4. El artículo 7 establece lo relacionado al derecho a la libertad personal. Recordemos que en Guatemala la regla es la libertad. Su excepción es la prisión. Eso yo ya hablé con ustedes en algún momento cuando iniciamos la clase. Ahora bien, esta regla, ¿verdad?, que está contenida en el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Guatemala debe de observar también, indica en su numeral 4, el artículo 7 en su numeral 4, que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Asimismo, el numeral 5, que es el que me interesa más, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Eso de sin demora, nosotros lo tenemos estipulado en nuestra Constitución. Ustedes lo van a ver por ahí ahorita que lo lean. Pero acá nuestra legislación admite un plazo de 24 horas. No, perdón, un plazo de 6 horas para ser puesta la persona a disposición de autoridad judicial competente. Ustedes lo van a ver, lo van a leer ahí. Eso es lo que admite nuestra Constitución. Es decir, el sin demora acá, en nuestro país se traduce en 6 horas, ¿verdad? Luego, dice ese mismo numeral, ¿verdad? Y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Entonces, ese principio o esa regla contenida en el Pacto de San José tiene determinada incidencia en nuestro proceso penal. Sí. De hecho, en lo que a la libertad se refiere, el propio artículo 259 del Código Procesal Penal habla que la regla es la libertad. Ese artículo establece la figura de la prisión preventiva, pero ese mismo artículo habla de que la regla es la libertad. El artículo 14 del Código Procesal Penal, si no estoy mal, también establece lo mismo. Vamos a ver. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza, tendrán carácter de excepcionales. Las medidas de coerción y la prisión es pues la excepción a la regla. La regla es la libertad. Entonces, la libertad por un lado fue lo que vimos que tiene garantiza o se garantiza a través de este instrumento internacional, de esta convención, en su numeral 5, artículo 7, en materia penal, jóvenes, en materia penal, estamos hablando de materia penal. También garantiza otra situación, garantiza el derecho de la persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. ¿Les parece a ustedes razonable que cuando la ley establece plazos de 3 meses, de 6 meses para realizar una investigación, cuando un proceso debería de finalizar, si la persona está detenida,
3 meses de investigación, más lo que se lleva a cabo la audiencia intermedia para decidir si se somete su conducta a juicio oral y público, su accionar a juicio oral y público, 1 mes más, tal vez 4 meses debería estar detenida la persona. Si la persona está en libertad, el proceso debería durar cuando mucho unos 8 meses, 6, 7, 8 meses. Aquí pasan años a veces sin que se les resuelva en definitiva la situación a las personas, fíjense, jóvenes. Así es esto. Así es aquí. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender, mis estimados estudiantes, es que ahí, en el Pacto de San José, en ese numeral, pudimos establecer que hay otra garantía también, el derecho que una persona tiene a ser juzgada en un plazo razonable. Eso aplica también cuando en la declaración de sindicato se decide acerca del plazo para la investigación. Eso lo vamos a ver más adelante y se lo voy a explicar yo así detenidamente. Pero por el momento yo lo que quiero es que ustedes se queden con la idea de que además de esos principios y garantías contenidos en los primeros artículos de 46, en los primeros 46 artículos de la Constitución, también, jóvenes, hay instrumentos internacionales e internacionales de derechos humanos que velan por la protección de la persona, ¿verdad, jóvenes? Y en su afán o dentro de su labor de velar por la protección de la persona, ¿verdad? Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos contemplan o incluyen específicamente determinados principios, garantías, ¿verdad, jóvenes? Que también informan el derecho procesal penal y deben de ser observadas, son observadas por parte de los jueces, ¿sí? Son observadas por parte de los jueces. O pues ya uno como litigante, ya sea de parte del Ministerio Público como abogado defensor, les puede hacer ver a ellos tal o cual situación, ¿verdad? ¿Estamos claros en ese punto? Así traté de ser lo más breve que pude, jóvenes, porque realmente eso tiene mucho más. Eso tiene mucho más. Ahí podemos armar un par de clasecitas enteras. Pero quiero entrar a analizar lo relacionado a las garantías procesales, porque este es un punto que no está en el programa. Ustedes lo ven o analizan su programa, no habla acerca de principios que informan al derecho procesal penal. Habla de principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal. Perdón, sino que el proceso penal. Pero no nos habla de las garantías propiamente, de las garantías procesales o los principios procesales que informan el proceso penal, que se encuentran contenidos en los primeros 23 artículos del Código Procesal Penal. Eso no está ahí. Y si ustedes supieran cuán importante es, jóvenes, ahorita lo vamos a ver. Garantías procesales, ¿va, jóvenes? Cuando nos referimos, si ustedes abren su Código Procesal Penal, ubican el artículo 1 del Código Procesal Penal, ahí arribita encuentran eso que dice, o eso que indica garantías procesales. Según el jurista Jorge Mario García Laguardia, las garantías procesales son los medios técnico-jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Estas garantías procesales constituyen el conjunto de derechos y garantías fundamentales que el Estado otorga a las personas para protegerlo en contra del ejercicio arbitrario del poder penal. Esas son las garantías constitucionales. También lo podemos denominar como principios procesales. También puede ser denominado así. ¿Qué tenemos dentro de estas garantías procesales? ¿O qué podemos hablar? ¿O acerca de qué podemos hablar cuando nos referimos a este tema? Bueno, en primer lugar, en primerísimo lugar, jóvenes,
tenemos el principio de legalidad. Aquel principio que establece que los funcionarios o empleados públicos pueden hacer únicamente lo que la ley les permite, en términos generales. Porque hay principios de legalidad dependiendo del ámbito o la materia que uno trate, fíjense, jóvenes. Por ejemplo, ustedes ya hemos platicado, así a grosso modo, acerca de la existencia o de la división, mejor dicho, del derecho penal. O sea, ¿cómo se divide el derecho penal? Derecho penal sustantivo o material y derecho penal adjetivo o procesal. El derecho penal sustantivo o material, pues es el que se encarga de establecer cuáles son las figuras delictivas, cuál es la forma de la aplicación o cómo se puede aplicar una sanción penal, ¿verdad, jóvenes? Pero específica o fundamentalmente, el derecho penal sustantivo o material es el encargado de explicar la manera en la que puede encuadrarse la conducta de una persona en determinado tipo penal y establecer a su vez las figuras delictivas, ¿verdad? Las figuras prohibitivas, las figuras que establecen los tipos, ¿verdad? Que establecen esas conductas que al ser transgredidas hacen que o provocan que la persona que las transgrede, que transgrede esas normas prohibitivas contenidas dentro del derecho penal material o sustantivo, hacen que o provocan que esa persona sea acreedora a determinada sanción penal. ¿Verdad? Derecho penal o sustantivo, derecho penal material o sustantivo. Este tiene su propio principio de legalidad, jóvenes. Ese principio de legalidad nos da cuenta de que nadie puede ser penado, o sea, nadie se puede hacer acreedor a una sanción penal por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración. Es decir, que si mi conducta no está establecida dentro de una norma penal, ¿verdad? Como delito, no puedo hacerme acreedor a una sanción penal. Y como particular, atendiendo lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tengo libertad de acción. Así de sencillo. Principio de legalidad en materia penal. No se me puede imponer una pena si mi conducta no está establecida como delito o falta por una ley anterior a que yo ejecute esa conducta. Porque si cuando yo ejecuté esa conducta, la ley sí había sido promulgada, pero no había entrado en vigencia, porque iba a entrar en vigencia a los 6 meses, en esa vacatio legis, va, jóvenes, en esa vacatio legis, yo no puedo cometer ese delito por esa conducta. Principio de legalidad en materia penal sustantiva. El Código Procesal Penal reafirma esa postura contenida en el artículo 1 del Código Penal, ese principio de legalidad en materia penal sustantiva se encuentra contenido en el artículo 1 del Código Penal. Pero también se encuentra contenida en el artículo 1 del Código Procesal Penal. Es decir, a la hora de que vayamos a instruirle proceso a alguien, debemos de observar y tener claro, aquí, claro, de que si la conducta de la persona no se encuentra fijada como delito o falta, no se encuentra contemplada como delito o falta,
no se puede hacer acreedor a una pena. ¿Qué es lo que dice el artículo 1 del Código Procesal Penal? Nullum poena sine lege. Ese es el adjetivo latino. Latín, va, patojos. El artículo indica: no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Principio de legalidad en materia penal sustantiva, nuevamente, junto con el artículo 1 del Código Procesal Penal, junto con que desarrollan el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No, ahí no se complementa, Luis. Fíjese de que estos dos artículos desarrollan aquel, porque el artículo contemplado en la Constitución es de superior jerarquía. Entonces, estos dos artículos desarrollan el precepto constitucional. Así es. Así, sí, Luis, no. Gracias por su aporte, muy bien. Así me gustan que aunque sea en el chat, participen, así. Y fue acertado su aporte. Lo único es que aquí, como yo les dije, el primer día de clases estamos tratando de ir formando léxico, a patojos, o sea, nos vamos a expresar como debemos de expresarnos dentro del ámbito procesal penal. Debemos de aprovechar eso poco que yo les pueda transmitir, ¿verdad? Bueno, principio de legalidad en materia penal sustantiva. Artículo 17 de la Constitución, 1 del Código Penal, 1 del Código Procesal Penal. Amarrado a jóvenes. No se puede imponer pena si esa conducta por la cual se le quiere imponer una pena a determinada persona no está establecida como delito o falta por una ley anterior. Cerrado. Así de sencillo. Ahora bien, hay un principio de legalidad en materia penal adjetiva también, jóvenes. ¿Y esto qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que no se puede iniciar proceso penal sino por acciones u omisiones calificadas como delito o falta por una ley anterior. El artículo 2 del Código Procesal Penal es lo que establece esto que yo les estoy trasladando. Es decir, en cuanto, y mucho ojo, bajón, porque ahí la diferencia. Parece que sean iguales los artículos, o se parecen, no son iguales, ¿verdad? Porque los que estábamos citando de primero se refieren a que no se puede imponer una pena. Una pena. Este artículo 2 del Código Procesal Penal establece que no se puede iniciar proceso si la conducta no está señalada como delito o falta. No se puede iniciar proceso. Entonces, ¿qué es lo que se trata con esto, patojos? De que el Estado no actúe de una manera arbitraria y ante determinadas conductas de las personas. Recordemos que somos seres sociales, patojos. Nosotros somos seres humanos, somos sociales. Ante la conducta de determinadas personas, pues debe de evaluarse bien si esta conducta se encuentra contenida en una ley penal sustantiva. Si esa conducta se encuentra contenida dentro de una ley penal sustantiva, ya sea como delito o como falta, entonces es posible que la persona se pueda hacer acreedora a una pena después de desarrollado el proceso. Es posible. Pero es aún más probable que se pueda iniciar proceso, es más factible, mejor, que se pueda iniciar proceso penal en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque para llegar al momento de imponer una pena, tenemos que desarrollar un proceso penal. Pero a este punto,
como ya analizamos la ley penal sustantiva, determinamos que Juan Pérez le dio muerte a Pedro López el día 2 de agosto del año 2023 a las 19 horas, y esa conducta es prohibida. El darle muerte a otra persona es prohibido. ¿En dónde lo encontramos? En el artículo 123 del Código Procesal, del Código Penal, perdón, a partir de ahí. Entonces, comete homicidio quien diere muerte a otra persona, va, patojos. Y ahí abajito está establecida la sanción penal, de 15 a 20 años o de 15 a 30 años, algo así, no me recuerdo de cuál es la sanción penal. Pero esa conducta está prohibida por la legislación, está prohibida a través de la legislación penal, se establece una prohibición. Entonces, si Juan Pérez le dio muerte a Pedro López el día 2 de agosto del año 2023 a las 19 horas, se encuentra la conducta de Juan Pérez previamente establecida en la ley penal. Pregunto. ¿Sí o no? Sí, dice Heidi. Brian, sí, licenciado. Y Javier dice que sí, efectivamente. Jennifer también, sí. Irma, Marcos, Dora, Sofía. Sí. Esa conducta que ejecutó Juan Pérez se encuentra previamente establecida en la ley penal y tiene contemplada una sanción penal. 15 a 40 años, dice, gracias, Brian. Muy bien, de 15 a 40 años hay una sanción penal. Y la ley penal dice, miren señores, ustedes no se pueden matar. Porque si usted mata a otro, se va a hacer acreedor a una sanción de 15 a 40 años. Como su conducta, si está previamente establecida como delictiva dentro de una ley penal sustantiva, Código Penal, se hace acreedor a es posiblemente acreedor, hay que probarlo todavía, ¿va? Y eso es lo que nosotros estudiamos acá, cómo hacerlo. Pero inicialmente, ¿verdad? Sí, es factible, ¿verdad? En algún momento podría ser factible imponerle una pena a la persona. Pero mientras tanto, atendiendo al contenido del artículo 2, que sí la conducta de la persona está establecida en la ley penal como delito o falta, sí se puede iniciar proceso. Eso es el principio de legalidad. En materia penal sustantiva y en materia penal adjetiva. ¿Verdad, patojos? Pues eso es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Porque a veces, jóvenes, existe aquello de que me lo voy a llevar, dicen los policías, y se lo llevan. Y tal vez el pobre fulano solo esperando ahí abajo de la ventana de la novia ahí para estar ahí con sus tragos y le quería dedicar su par de una de sus cancioncitas. Sí, pero ¿por qué se lo va a llevar? ¿Por qué razón? La conducta, ¿cuál es la conducta que él ejecutó? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Y en dónde lo encuadra usted? ¿En dónde lo encuadra? Eso es. Y si encontramos un artículo por ahí donde quepa, digámoslo así, la conducta de la persona, es decir, si es factible tipificar la conducta de la persona, entonces ahí sí hay que iniciar el proceso penal. Miren todo lo que hicimos para explicar el principio de legalidad. Ese es el inicio. Como vimos el otro día, ¿hay alguna duda al respecto en lo que al principio de legalidad se refiere, patojos y patojas? ¿No? Bueno, en la clase del día de mañana, Brian, adelante, adelante. Licenciado, disculpe, solo para corroborar, entonces, en el derecho penal sustantivo hay el principio de legalidad, hay principio de legalidad y en el derecho penal adjetivo también.
que es el artículo 2 del Código Procesal Penal, y en el derecho penal sustantivo, es el artículo 1 del Código Penal. Uno del Código Penal, uno del Código Procesal Penal y 17 de la Constitución. Okay. Compare esos 3 artículos, Brian, a que nadie se podrá hacer acreedor a la imposición de una pena, ¿va? Entonces, sí, efectivamente, ahí estamos, como usted lo dijo. Gracias, licenciado. Claro que sí, Brian. Adelante, José Mariano. Buenas noches, Lick. Según lo que usted decía, nadie se puede hacer acreedor a una pena si no hay algún delito, pero no es necesario primero, porque para imponer una pena tiene que haber un proceso en el cual el sindicado se le encuentre que sí estuvo dentro, sí cometió un delito. Entonces, el principio de legalidad adjetivo sería como que principal al sustantivo, porque para decirle a alguien que sí es culpable de algún delito, primero tiene que haber un proceso. Y primero el fundamento del principio de legalidad primero tiene que ser con el proceso, con el derecho procesal penal, ¿verdad? Por eso es que yo fui muy cuidadoso, José Mariano, cada vez que yo mencioné el principio de legalidad en materia penal sustantiva, el hecho de que si ya oportunamente desarrollado el proceso, les dije yo, ¿va? Porque efectivamente, a una persona no se le puede imponer una pena de entrada. Es decir, a la persona se le impone la pena una vez el proceso penal ya se haya desarrollado y se hayan cumplido sus fines del proceso penal establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Pero empezamos por el proceso y finalizamos con la imposición de una pena, ¿va, José Mariano? Sí, gracias. No, ahí estamos bien, gracias a usted. Vamos a ver, Leslie Estefanía, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Una pequeña consulta. En el artículo número 2 también estaría presente el principio de legalidad. Sí, ahí de hecho está establecido el principio de legalidad en materia penal adjetiva. Ok, licenciado, gracias, esa era mi duda. No, claro que sí, Leslie, porque, digamos, acá nos dice de que no se puede iniciar proceso. El proceso se refiere a la materia adjetiva del derecho penal, a la materia procesal. Entonces, sí, ahí se establece un principio de legalidad en materia penal adjetiva. Ahí estaríamos. Bueno, entonces, todavía tenemos unos minutitos. Les voy a explicar un principio más. Como platicamos el otro día, Patojos, el proceso penal es una serie de pasos y etapas ordenadas y concatenadas, las cuales se desarrollan una tras otra, ¿va, jóvenes? Pero esos pasos, esas etapas y esos pasos ordenados se encuentran establecidos ¿en dónde, jóvenes? En nuestro Código Procesal Penal. Aquí está todo. Aquí está la forma en la que el proceso penal debe de desarrollarse. Aquí está toda la forma en la que el proceso penal debe desarrollarse. Forma. ¿En qué forma lo vamos a desarrollar? ¿Cómo va? Como dijeran los muchachos allá por mi pueblo, ¿cómo va a estar la agarrada, va, Patojos? Así va a ser. Aquí está establecida la forma del proceso. Entonces, hay un principio muy importante dentro del ámbito procesal penal, que es el principio de imperatividad. El principio de imperatividad a nosotros nos manda a que estrictamente debemos observar cuál es la forma que la propia ley nos señala a través de la cual un proceso penal puede ser desarrollado. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Es decir, cuando a ustedes la ley les dice de qué manera hay que hacer las cosas, ustedes las tienen que hacer así como indica la ley. No puede decir, yo no voy a hacer esto, porque es que la ley se lo está ordenando a usted.
un ejemplo muy claro, así rapidito se los voy a dar. Este pobre juez yo lo estoy utilizando de ejemplo, patojos, y no quiero resultar yo, como les dijera yo, arrogante yo les estoy tratando de poner ejemplos prácticos porque este es ámbito académico y aquí nosotros tenemos el derecho de criticar lo que sea, siempre y cuando sea con esa finalidad académica. El artículo 82 del Código Procesal Penal, sí, Heidi, por eso, como le digo, no quiero yo sonar arrogante, pero les digo, yo estoy utilizando a un juez, el que tuve del ejemplo anterior, con este mismo, me pasó esto que yo les voy a contar, pero estos son ejemplos de lo que no se debe de hacer, jóvenes. Sí, no estoy mencionando su nombre, no lo voy a mencionar por ética, no puedo, pero como les digo, a él es al que no le está yendo bien ahorita, pues, porque a él lo estoy utilizando de ejemplo de lo que no se debe hacer. Hay jueces buenos, muy buenos, excelentes jueces. Yo tengo amigos que mis respetos, o sea, tienen un intelecto que va fuera del rango de lo normal, pero, o sea, no son todos. Hay quienes, como en todo, jóvenes. Esto así es. Cuando uno desarrolla una audiencia de declaración de sindicado, el artículo 82, numeral 6 del Código Procesal Penal establece que el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Es decir, aquí la ley está diciendo de que después de que el Ministerio Público presenta un acto conclusivo, debe de llevarse una audiencia dentro de un plazo que no puede ser menor de 10 días ni mayor de 15, contados a partir de la fecha de la presentación de ese acto. Pero esa fecha el juez la debe de dejar fijada en la audiencia de declaración de sindicado. No se puede, o sea, no es correcto fijarla posteriormente. Pero viene este juez y me dice, y dice, bueno, audiencia de declaración no señalo porque tenemos que mandar el expediente a un centro de servicios auxiliares. El centro de servicios auxiliares designa juzgado y no conozco la agenda del juzgado que por sorteo va a designar el centro de servicios auxiliares. Ah, bueno, dije yo. Entonces, pero esto es obligatorio. Esto no es facultativo. Aquí no dice que el juez podrá. No. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia. Deberá. No dice podrá. Vengo yo y le planteé una actividad procesal defectuosa. Y ojalá este señor no sea de la San Carlos, de veras. Y viene y me dice de que no, me resolvió siempre de que no, porque él no conocía la agenda de los juzgados y de que no podía él señalar audiencia en esa vía. En la actividad procesal defectuosa que yo le planteé, yo le indiqué, mire, señor juez, en la práctica le dije yo, así funciona. O sea, yo porque he tenido casos en aquellos juzgados a donde usted está mandando este caso y así funciona, le dije. Ustedes envían de aquí el caso para allá y al llegar allá, aunque lleve audiencia señalada, ellos la reprograman y la agenda de ellos va bien atrasada, va como para un año. Pero ellos reprograman, siempre reprograman. Y si no reprograman al ingresar el expediente, reprograman cuando el MP presenta el acto conclusivo, porque no es posible llevarla a cabo en la fecha señalada. Esto así es siempre. Esto así ha sido siempre, le dije yo. Pero lo que sí es cierto es que es obligación de usted fijar la audiencia porque el código a usted, la ley a usted lo obliga. ¿Y por qué? Es necesario que usted la fije. Porque si no, va a provocar, y así se lo dije, va a provocar el mismo desgaste que ha venido provocando desde que decretó la falta de mérito sin fundamento. Para nosotros nos hizo ir a dar una vuelta a la sala innecesariamente, lo cual, como yo le expresé en mi impugnación, genera impunidad. Así se lo presenté yo. Y así se lo dije. Lo cual genera impunidad, le dije. Porque eso es lo que usted está haciendo. Estaba tratando de proteger
la postura de un sindicato sin razón alguna, bajo un argumento que ya 3 magistrados indicaron que no es valedero. Ahora bien, está tratando de hacer lo mismo porque está procurando de generar desgaste en la figura del Ministerio Público y del querellante adhesivo al hacernos a nosotros ir allá a procurar que nos señalen una audiencia cuando usted no lo hizo, le dije. Cuando la audiencia está señalada, nuestra obligación es, si no nos notifican antes de que se reprograma la diligencia, entonces nuestra obligación es acudir el día y hora señalado para la audiencia. Pero mi argumento o el planteamiento de la actividad procesal defectuosa radica en el hecho de que usted no está cumpliendo con esa obligación sencilla, le dije, que la ley a usted le marca. Yo he estado en audiencias acá en este mismo juzgado con otros jueces que ellos sí han señalado la audiencia. Usted es el primero que yo veo que no lo hace. Y al parecer, como le digo, no es por hablar más, sino que ya he hablado también del trato desigual que nosotros hemos recibido. Al parecer es por provocar desgaste, pero al igual como estuvimos viniendo aquí año y medio, si es necesario ir año y medio allá, vamos a ir año y medio allá, porque año y medio llevó para que esa audiencia fuera llevada a cabo. Fíjense, la audiencia de declaración, Pato. O sea, terrible, terrible. Pero lo que sí es cierto acá es el hecho de que ante un incumplimiento acá, yo lo que le alegué fue una actividad procesal defectuosa en virtud o por incumplimiento o inobservancia del contenido 3 del Código Procesal Penal, porque él estaba variando la forma del proceso, porque él estaba dejando de cumplir con una obligación que la ley le manda, no señaló audiencia, no cumplió con el principio de imperatividad, hay una actividad procesal defectuosa. Entonces, es eso, jóvenes. La ley dice de qué manera debe de desarrollarse el proceso. Y uno, fíjense, patojos, de que a veces con el afán de no pelear o no meterse más, uno prefiere dejar pasar ciertas cosas que cree uno que son sencillas, pero la realidad es que a la postre pueden perjudicar y mucho a la persona que confió sus intereses en ustedes. Si ustedes van a ser fiscales, ejerciten bien ese papel. Si ustedes van a ser abogados defensores, ejerciten bien ese papel. Si ustedes van a ser jueces, háganlo bien, por favor, joven. No, por semillas se que votó. ¿Y allá quién quedó? Por lo menos Bueno, mi malo. abuelita es inteligente. No quedó ni uno, van a repetir para alcalde. Alcalde. Sí. Allá en el pueblo donde... Carla, tu micrófono, porfa. Bueno, lo bueno es que nos dimos cuenta que a la compañera Carla le interesa mucho la clase de Derecho Procesal Penal, y no es cierto eso que yo digo, de que solo se conectan y están en otras charlas como la cuestión política que estaba tratando ahorita, en donde decían que iban a repetir las elecciones, ¿va? Ojalá y gane el candidato que por ahí la compañerita está apoyando, y que también gane mi clase, ¿va? Cuando ya le toque examinarse, ojalá también gane mi clase, ¿verdad? Porque esto es más recurrente de lo que nosotros creemos, patojos, muchos de los compañeritos. Por eso es que yo, después, cuando me andan pidiendo puntos que se quedan por 2 o 3 puntos, no se los doy, ¿verdad? No se los doy, porque hay que ganárselos, jóvenes. Aquí a todos tuvimos que ganarnos puntos, tuvimos que atravesar por regaños de los catedráticos, de los evaluadores, para llegar a tener nuestros títulos. Costaron mucho, ¿verdad? Entonces, ya vieron cómo, ¿verdad? Yo trato de hacer lo mejor que puedo, y gracias, Merlin, ¿verdad? Gracias por sus palabras. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero ahí es donde yo siempre digo, yo no voy a tomar represalia con nadie, para todos. Pero tomen en cuenta de que la mayoría de ustedes me tienen las cámaras apagadas, yo no los ubico a ustedes, escucho sus voces y todo, pero en algún punto a mí se me puede olvidar, ¿verdad? Aquí participan, sí participan, pero deberían de participar más. Entonces, ¿para qué?
para que si esa persona, como por ahí me han resultado 2, 3, 4 que yo ya ubico bien, Brian, por ejemplo, Edwin, ¿verdad? Emerson, por ahí, algunos otros que no lo voy a mencionar, porque si no, solo a manera de ejemplo lo estoy diciendo, pues me participan. Yo, si alguna vez necesitan de mí más adelante, yo voy a estar ahí, joven. ¿Verdad? Pero ya vieron de que no es mentira la mía, ¿verdad? De que en algún punto yo les he dicho de que yo prefiero, y debería de ser, fíjense, jóvenes, de obligatorio el hecho de que se encienda la cámara. Ya voy a ver si lo implemento, pero mientras tanto, ahí ustedes tienen un claro ejemplo de cuando existe la queja respecto del catedrático de que lo andan buscando porque dejan el curso, pero dejan el curso porque no ponen atención, no están acá, ¿va? Por eso es que lo dejan. Entonces, yo con esta me despido, dijera Vicente Fernández. Les agradezco mucho el favor de su atención, patojos y patojas. Son un excelente grupo. Yo los veo en la primera hora. Gracias, Lick. A ustedes. Muchas gracias, Lick. Estudian los artículos Gracias, licenciado. y los primeros 23 Gracias, Lick. Buena cátedra. Feliz noche a todos y todas, patojos. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Licenciado. Feliz noche, licenciado.